Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. Estado de los estados. Aquí estamos en su programa Estado de los Estados, un programa hecho para usted. Hacemos el intento de analizar, de comentar los temas de actualidad, pero hoy vamos a tratar también de analizar, de desentrañar qué es lo que nos espera en el 2020, un año que está a la vuelta de la esquina, el 2020. Yo recuerdo que Carlos Jardín hizo un plan que se llama 2020, ¿verdad, Carlos? Así fue, que terminó Carlos en la Jardín, basura, para que veas que me acuerdo. Que terminó en la basura hace 25 años. ¿Por qué? En 1995. Así es. Sí fue, pues lo sacamos para los siguientes 25 años de Cancún, una consulta popular muy amplia, muy grande, pero alguien le puso ahí que no era un plan de Carlos Jardín para continuar y para estar y para... ¿Crees? Me acuerdo del 2020. Sí, y entonces lo agarraron así con dos deditos. Y yo lo tengo, pero yo lo tengo. Sí, mucha gente lo tiene. Si tú eres muy curioso y tú eres muy histórico, revísalo y te vas a llevar sorpresas de lo que decía la gente que en ese momento ocurrió y que no debía de pasar si se tomaban previsiones. No era un plan de gobierno, era un plan de la gente, lo que la gente pensaba de Cancún y de lo que no debía pasar en Cancún en los siguientes 25 años. Ahorita nos platicas, es interesante este 2020. Sí. Jaime Novelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Bien, Jorge, aquí pues agradecido a que me tomes en cuenta la opinión. No soy un experto en economía, pero como ciudadano, y bueno, de alguna manera estamos interesados en todo lo que sucede en nuestro país. Es un tema, pero en términos generales, ¿no? Podemos abordar qué es lo que nos espera en términos generales, tomando en cuenta que hay, pues se va a firmar, yo creo que se va a firmar el Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama no TLC, sino TEMEC. Y hay una nueva miscelánea, hay como todos los años, miscelánea fiscal, hay reformas que no sé si sean para bien o para mal, o todo lo contrario, pero vamos a ver qué nos espera. Y también, como México, ningún país está aislado de su entorno, influye no solo lo que sucede en Estados Unidos, que es una influencia determinante, también lo que sucede en Europa, lo que sucede en Asia y también lo que sucede en América Latina. Aquí con nuestros vecinos, si hay crisis, su influencia quizá no sea económica, pero lo es de alguna manera. Nos mandan miles de migrantes si hay crisis en Centroamérica. O sea que lo que pasa en nuestro entorno global también nos impacta. Y estamos hablando está George Goubert, que va a hablar del tema internacional y también, si se te ocurre, de otro tema. Muchas gracias. Y comenzamos este programa recordando el Plan 2020 que se elaboró durante la gestión de Carlos Jardín de la presidencia municipal, que fue del 93-96, ¿verdad? 93-96. 93-96. Sí, eso fue Así es. Entonces, este plan, ¿cuándo se iba a conocer? ¿En el 96 o 95? En el 95 me ayudó con una metodología el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ellos hicieron la metodología y me enviaron a dos jóvenes, en aquel entonces muy jóvenes, que tenían que estar en un municipio 3 años para poder ir a Harvard a continuar estudios para doctorarse. Entonces tenían que pasar por un municipio. Me hicieron la propuesta y les dije, bueno, pues que vengan con la metodología y se queden los 3 años a estar aquí colaborando sin ningún cargo para el ayuntamiento, eran colaboradores. Uno era Omar Giacomo y el otro era Garza, ahorita recuerdo bien el nombre, Oscar Garza. Los dos trabajaban, yo no estaba casado en ese momento, entonces trabajaban en mi casa y de ahí teníamos las reuniones
para ir viendo cuestiones presupuestales, el presupuesto día a día, hacían unos ejercicios bastante interesantes y luego se metieron a fondo a hacerlo del Plan 2020, porque en 1995 se cumplieron los 25 primeros años de Cancún, y que los fuimos a festejar hasta Nueva York con los mayoristas y con los agentes de viajes. Hicimos todo un movimiento local y un movimiento internacional promoviendo el destino. Se llevaron corbatas plateadas y se llevaron este logo que pusieron todas las agencias de viajes los 25 años de Cancún en sus hojas de promoción. Sirvió mucho. Y ese plan del 2020 lo pasamos por el Cabildo y se determinó entregárselo a la Universidad La Salle con el fin de que la universidad cada 2 años convocara a la ciudadanía a actualizar el plan 2020, a leerlo, a verlo. Al final se cruzó el tema político y bueno, lo tiraron a la basura. Esa es una anécdota muy interesante. Cuando tú dejaste la presidencia municipal, cuando se la entregaste a Rafael Lara, te fuiste a despedir de él en su despacho. No, ese fue Edmundo Fernández. Ah, Edmundo Fernández. El del gran, sí. el del gran discusión que se dio con los Sí, porque Edmundo Fernández, tú te fuiste de diputado local y Edmundo Fernández se quedó 4 meses, ¿verdad? 4 meses, perdón. 4 meses como presidente municipal, sustituto o interino. ¿Qué calidad era? Interino. Por el corto tiempo. Y entonces él entregó a Rafael Lara. Él le entrega a Rafael Lara y ahí es donde aparece una discusión. Y le entregó, entre otras cosas, el documento del Plan 2020. No, ese se lo entregamos a La Salle, a la Universidad La Salle, pero como la universidad se enteró que el gobierno municipal y el estatal dijeron ese plan no sirve, es un truco de Cardín para seguir en la política, lo tiraron a la basura, así, literalmente. Entonces La Salle lo guardó también en su biblioteca y ahí lo tiene ahí guardado. ¿Quién lo tiró a la basura? Bueno, la autoridad que seguía. ¿Pero quién sería la autoridad? Rafael Lara, que era la autoridad. Mario dijo que esto no sirve y ahí se va, ¿no? Y entonces, bueno, yo también dejé pasar ese tema porque ya se politizaba demasiado. La Salle ya tiene 25 años. 25 años se cumplió. La Salle dijo, pues yo no me meto en líos políticos, lo guardo en mi anaquel de libros de ahí de la biblioteca. Pero ni siquiera se adoptó algo de esa idea, de esa propuesta. Nada. ¿Completo lo desecharon? Habría 289 participaciones de gente en forma personal, de cámara, la Cámara de Comercio, la Cámara del... Pero tú eras del PRI, el mundo era del PRI, y todos eran del PRI, y los pleitos se andaban comiendo como si fueran de oposición. Igual que Morena, igual que el PAN, igual que el PRD. El problema no son los partidos, el problema son las personas, ¿no? Claro. Son las personas, ¿no? Entonces, bueno, si ahora leemos ese que hemos hecho el ejercicio algunos amigos, lees lo que decía la gente, porque verdaderamente había gente que dice, yo no quiero entrar a discusiones porque me voy a pelear con amigos que están allá o tal vez no piensen igual que yo. Entonces se determinó que se ponían unas computadoras en la sala, que en ese tiempo de cabildo, ahora de presidentes, iban y escribían lo que querían decir. El que no sabía escribir en la computadora, pues llevaba a su hijo, a su hija, a su sobrino, o había secretarias ahí, le dictaban al oído, escribían su párrafo, lo que querían poner en el Plan 2020. La metodología fue muy buena, muy acertada, y salieron datos ahí que no conocíamos de gente que... ¿Qué recuerdas de lo más relevante que traía tu propuesta? Lo más relevante yo creo que hablaba mucho de la movilidad, hablaba mucho del crecimiento de la ciudad. ¿Cuántos cuartos tenía Cancún? ¿Cuántos hoteleros en ese momento, hace 25 años? Debe de tener como 18,000, pero había un impacto de crecimiento. Acuérdate que cuando nos pega el huracán Gilberto, que fue 4 años antes, venían los famosos SWAP, le llamaban en Hacienda, que eran incentivos de inversión en lo que producía empleos, como la rama turística. Entonces daban unas ventajas enormes. Entonces Cemex se metió a construir hoteles como los
Los dos que hizo Cemex ahí donde estaba al lado de los Chapur. Dos hoteles hizo ahí. Donde estuvo aquel Dunas, el Marriott eran de Cemex. Se metió a terminar la torre, el grupo de Monterrey, de Casamaya, que solo estaba en la parte de la torre, porque pues era un super lugar, como lo es ahora, al lado de Langosta. Y otros inversionistas, los Chapur, aprovecharon mucho para el Palace y para hacer otras inversiones que ellos venían de construir más bien condominios, y fue la primera que se metieron a hacer hoteles con el famoso Palace. Llegaron los Oasis, llegaron los Meliá, antes del huracán Gilberto y después del huracán Gilberto, y vino una oleada de gente a trabajar. Entonces se nos creció la zona de atrás de la ciudad con 85 colonias irregulares, que es donde hacemos, Mario y yo nos metemos a hacer la franja ejidal, un acuerdo con los secretarios de las mujeres, se expropian 2,000 hectáreas, entre comillas expropiadas, porque al estilo Mario, que era muy aventado, conocía mucho de las cosas agrarias, expropiamos 2,000 hectáreas, les dimos 1,250 para que se repartieran entre ellos y 750 que son la franja ejidal, que se comercializaron a través de un organismo que se creó, donde estaba Reforma Agraria, donde estaba el Estado, donde estaba el municipio, y desapareció ese organismo a partir de que se terminó la venta de los terrenos y la infraestructura de la franja ejidal. Todo esto hizo que el gran impacto se diera en esos años, entre finales de los 80, principios de los 90, y nuestra ciudad empezó a resentir ya fuertemente los impactos. Borramos las 85 colonias irregulares, pero se nos quedaron algunas como Tres Reyes, que es de mucho antes y ya muy consolidada, y no podíamos mover a la gente de allá, como hasta hoy. Yo lo que decidí allá en Tres Reyes es hacerles una escuela y un kinder, aunque fueran lugares irregulares, ya con dinero del ayuntamiento y maestros pagados. Oye, Carlos, y en materia de seguridad, ¿qué planteaba este plan? Hacer las 65 casetas de vigilancia en toda la ciudad y descentralizar la policía y hacer módulos de vigilancia. Esas 65 casetas, cuando entra Rafael, las cierran y ahí se quedan como lugares peligrosos para la gente, porque se metieron gente a habitarlas sin otra razón más que tener dónde estar y hacer sus baldideces, ¿no? Y otras cosas que marcaba el plan 2020, que eran muy positivos. Luego acuérdate que Hendrix hace el 2025, y ese sí, no sé dónde acabó, porque también desapareció. Se pusieron una oficina ahí en la Tulum, al lado del HSBC, en ese edificio de oficinas, y ahí estuvo Giacoman. Él contrata a Giacoman para que armen el plan 2025, pero ya lo arman con otro tipo de metodología, ya no con el Instituto Tecnológico, y hacen una consulta estatal, pero ese sí, no sé si se terminó, si legislaron sobre él, si hubo algo, ¿no? Pero creo que son planes que hay que volver a tomar, a ver, revisar qué hay de ellos, o qué hay de bueno, o qué nos sirve ya, ¿no? Voy a revisar el 2020, yo lo tengo. Sí. Y Jaime Novelo, de planes, se hacen planes para no respetarlos, ¿verdad? Se hacen planes buenos, donde se invierte dinero, se invierte tiempo, se invierte talento de los que ahí participan, y luego no se respetan. ¿Cuántos planes hemos visto? Este fue muy ambicioso, fue muy completo, y es una lástima que se haya tirado a la basura y que después tampoco se haya recuperado, porque no importa que en ese momento se haya tirado a la basura, pero quizá otro lo pudo haber sacado, lo pudo haber recuperado.
Pero no, porque tenemos una lamentable costumbre de pensar que la historia comienza cada 3 años a nivel municipal y cada 6 a nivel estatal y nacional. Hoy más que nunca, ¿eh? Sí, claro. Hoy empezó, hace un año empezó la historia de todo, la cuarta transformación es Sí. todo, ¿no? Sí, Hasta la forma de caminar de los mexicanos. y entonces a nivel municipal pues también pasa eso. A nivel nacional está pasando de manera determinada, pero a nivel estatal también pasa. A nivel municipal también. Cada presidente municipal dice, aquí comenzamos, todos los demás, todo lo de atrás no sirve. A nivel estatal también, todo lo de atrás a la basura. A nivel nacional también pasa lo mismo, ¿no? ¿En qué crees, Jaime, que esto ha influido en el desarrollo, pues, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país? El hecho de hacer a un lado planes, leyes inclusive, ¿no? Decía, esta ley hay que reformarla, hay que echarla para atrás. Esta institución, este programa, en fin, muchas cosas. Y entonces tendemos a iniciar, a comenzar de cero. Y eso pues no nos lleva a un gran retraso porque pues la historia y todo lo que hicieron los antecesores, siempre hay mucho, no digo algo, hay mucho de rescatable. ¿Qué sería del país si no se hubiera, si no hubiera tenido continuidad, por ejemplo, el Banco de México, el Seguro Social, varias instituciones? Cancún, claro, es un ejemplo de continuidad. Bueno, me hiciste la pregunta y en determinado momento, pues podemos hacer altos o podemos hacer espacios de reflexión. Le decía yo a Carlos ahorita que lo adorna el haber tenido la primera responsabilidad de sacar adelante proyectos que ya lo dijeron ustedes, que nacieron, y no viene el caso ahorita hablar de los 50 años de Cancún, sino proyectos que están cristalizados en este momento y que son Cancún. ¿Qué medicina le podemos dar a esta enfermedad de que aquí empieza una nueva historia? Hay que darle una medicina, hay que hacer algo. No solamente es platicarlo, no solamente es quejarse, no solamente es hacer una historia, un análisis que quedó en el café, en la familia, y que ahí quedó. Hay que hacer algo, hay que actuar. No me quiero poner como ejemplo, pero ya me estoy poniendo como ejemplo. Ponte como ejemplo. Le llamo a Jesús Polmo, que es el diputado de la zona donde habito, y le dije, todo fue por teléfono, falta que yo lo cristalice, de que hace falta echar mano de esta sapiencia de la gente adulta de cualquier sociedad, pero estamos hablando de Quintana Roo y especialmente de Cancún, a efecto de que así como las mujeres han encontrado y se les ha hecho honor a su sabiduría de mujeres, que alrededor de ellas se crea la familia, a que una cuota estén representadas en el Congreso del Estado. ¿Y por qué la tercera edad no? Si allá está llena de sabiduría, si allá no hay interés político. Tenemos el caso de nuestro expresidente municipal de Chetumal, que cuando quiso hasta se infartó y murió. Entonces, no estamos para enfrentar situaciones de primer nivel, de la trinchera inmediata, a lo que son las responsabilidades de carácter político, pero sí estamos para ser escuchados. Pero además tocas un tema que es muy importante. Hay un sobreculto a la juventud. Se piensa que la juventud lo es todo. La juventud, decía un amigo, la juventud es la única enfermedad que cura el tiempo. Sí, Que se cura con la edad. Bueno, sí. hay quienes ya agarraron edad y todavía siguen con esa enfermedad. De chavorrucos. Pero se había hablado de otras Sí, cosas, ¿no? chavorrucos. Pero ¿dónde va la propuesta, no? Claro, la estructuración de la idea, el llevarla a que sea votado por parte del Congreso y que se haga ley. ¿Qué es lo que buscamos los que estamos en la tercera edad? Ni siquiera desde mi punto de vista está el voto. No es un levantamanos, no se prestaría a una componenda con alguien. Simplemente queremos voz.
queremos voz. Al menos hablo en plural porque así lo estoy interpretando. Esto no solamente lo he hablado aquí en este entorno, sino digamos que empiezo a promover en otros entornos esa idea a la también diputada Mildred Dávila Vera, que convivimos con ella últimamente, al despedirse de nosotros en la posada de fundadores, hermosísima fiesta que tuvieron a bien organizar, la llamé y le dije al oído lo mismo que le dije a Jesús Paul y que quisiera yo que en todas partes. ¿Cuál es el canal? Bueno, las leyes, lo ideal es que lo lleve una autoridad a efecto de que se haga efectivo, pero si no, cualquier ciudadano puede presentar, puede ser fundadores o puede ser alguien, ¿no? Queremos voz. Queremos que en la discusión del Congreso, mientras se está acordando esto con aquello y de repente la minoría es la que está decidiendo el fiel de la balanza política y el gobernador se ve entrampado porque su iniciativa, etcétera, 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 es que puedo poner como ejemplo, haya alguien que diga, señores, calma, ese señor tiene la razón, este no lo tengo, no la tiene y yo considero, dada mi experiencia, que esto es lo que debe de suceder. Sería una representación social con voz, sin voto, para que no lo venda, para que no lo regale, ni nada. No, está muy interesante. Y hablando de lo que nos espera en el 2021, ¿no? El 2022 va a ser un año muy interesante porque es el año en que va a renovarse al Poder Ejecutivo del Estado. Pero esto en 2022 pasa por el 2021. El 2021 terminan en su encargo los y las presidentas municipales y los y las diputadas federales. O sea que cuando llegue la hora de la sucesión, no quiere decir que no estén, porque existe la figura de la reelección. Se pueden reelegir presidentes municipales y diputados federales también. Los que no se reeligieron ahora. Los que no se reeligieron. Porque hay 2 reelectos. Tienen derecho a una reelección. Nada más a una, que fue a la una. que tuvieron Laura Fernández. Laura Fernández ya se religió, ella no tiene derecho a otra religión. Carrillo. Juan Carrillo también ya se religió. Ya se religió. Entonces, Mara Lezama no. No. Ni todos los demás están. Ni todos los demás. Perdón, el de Bacalar. Alexis. Ya también Alex. está reelegido. Sí, se religió. Sí. Son 3. Pero, y en Solidaridad tampoco, ¿no? Tampoco se religió. Es primera. Los diputados federales, pues tampoco. Sí se pueden reelegir una vez en esta. Se pueden reelegir, pero no se han reelegido. No se han reelegido. Tienen derecho a una reelección, a intentar una reelección. Y entonces hace poco, fue el día de ayer, pero como usted nos escucha, hoy es lunes, día que grabamos este programa, pero usted nos escucha martes, entonces prefiero no darle temporalidad al comentario. Hace unos días, bueno, voy a dar la fecha, el domingo 15 de diciembre, se realizó el informe de estos 2 diputados que mencionas, de Mildred Dávila y de Jesús Paul. Fue interesante como escenario para ver el porvenir, estamos hablando del porvenir, porque asistió mucha gente. Se realizó en una palapa muy grande, que es de la SUSICRO, ¿qué Asociación Civil, Superación Ciudadana Quintanarroense. Sí, que preside Mildred Dávila, ¿no? Quizá formalmente no lo preside ahora, pero pues ella lo preside, y donde también participa Carlos. Bueno, en este informe asistió muchísima gente, un lleno total. Hubo gente de las colonias, como siempre ocurre, pero más que eso, había un sector representativo de Cancún. Habían empresarios que fueron allá, quizá por primera vez iban a una colonia popular. Esa palapa está muy bien puesta, o sea, está muy bien, en un lugar muy accesible. Fueron dirigentes sociales, lo que más llamó la atención es que no solamente fueron de Morena, fueron gente del PRI, del PAN y de otros sectores sociales. Fueron presidentes municipales, no solo los de Morena. Bueno, de Morena solamente asistió Mara Lezama, no asistió la presidenta municipal de Solidaridad, pero asistió la presidenta municipal de Puerto Morelos, el presidente municipal de Isla Mujeres, de Cozumel, vino Pedro Joaquín del Bois,
y una presentación nutrida, pero y vino la dirigente nacional de Morena, Yetko Polevsky. Y el gobernador que Pero por primera además, vez- eso lo significativo, estuvo presente el gobernador del estado. Yo creo que la presencia ahí del gobernador fue un mensaje político, muy interesante para lo que viene, porque ¿qué pasó allí? Que se demostró que hay un clima de civilidad, en primer lugar, ¿no? Que no importan banderías ni afiliaciones políticas, que todas las fuerzas se pueden reunir y dialogar y convivir en un ambiente de no confrontación, ¿no? Sino camaradería. con las buenas maneras, inclusive hasta amistosas se puede. Como debe de ser. Como debe de ser, porque el gobernador convivió con los padres de Mildred Dávila y ahí con gente allá, de las colonias, en fin. Creo que allí hubo un mensaje que yo no logro desentrañar cuál es. No podía decir, este es el mensaje, pero de que lo hubo, porque allí. Bueno, esto tendrá que ver con el próximo año. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y luego regresamos con George para que nos hable del entorno internacional, que hay muchas cosas que están pasando en el mundo que no entendemos? Está lo del Brexit, que yo no entiendo muy bien qué es el Brexit, pero en algo va a influir en Europa. Y está lo de Macron, que Trump, tiene- si se le hace o no se le hace juicio político a Trump. Y Macron, que ya tiene 10 días ahí con todo parado, ahí todo el transporte. Exacto, todo Y este el clima. fracaso de la COP en España. que Eso pasó es. ayer. Qué bárbaro. Vamos a una pausa, va a ser la única pausa. Después de esta nos vamos a un segundo segmento y último del programa. Estado de los estados. I've got you. Pues ya estamos en su programa Estado de los Estados y al inicio de este programa no mencionamos que la titular de este programa es Lilia Arellano. Ya se nos está olvidando Lilia. Pues los golpes de Estado están de moda, ¿eh? Sí, ya. ¿Será el olvido? ¿Será un olvido intencional? Yo creo que ya estás pensando verdaderamente Pues, sustituirla. yo creo que esta silla Se te va quedando, te va ya quedando. me está quedando cómoda. O sea, Yo creo que, bueno, Es vamos una vamos así a- pasa. Yo creo que cuando te sucedió temporalmente, claro, 4 meses, el Mundo Fernández, la silla, él dijo, pues esta silla es para mí, se hizo para mí, ¿no? O sea, así pasa. Así sucede. sí. Así sucede cuando pasa, dicen en Campeche. Sí. ¿No? Así. Es una palabra muy Un campechana. saludo a Lilia, está, Así sucede cuando pasa. pues está trabajando. Lilia es muy trabajadora, tiene su programa de radio, sus columnas y este canal y este portal de noticias que tiene mucha vigencia y mucha penetración e impacto. George, en el entorno nacional, ¿qué nos espera? ¿Cómo ves el panorama para el 2020? Nacional.
Bueno, hemos abordado muchos temas del pasado y hay una cosa que es propio a México y a los mexicanos. Visión futurista no existe aquí. Qué extraño que hiciste un plan, Carlos, 2020 y que fue hecho a la basura. Es una primera. Porque aquí la visión es a corto plazo, desgraciadamente. Va junto con la política. Supuestamente cuando la gente pudo reelegir, yo pensaba, es la solución, porque van a tener una visión más larga. No fue el caso. La visión a corto plazo nacional va a ser que México, en su posición geográfica, va a recibir otros problemas de América Central y América del Sur, en el cual se va a estancar en este guión, si podemos decir, tierra de guión entre el resto de América y América del Norte. La problemática va a seguir fuerte. La problemática va a seguir en el sentido que seguramente le van a otorgar a las pandillas de narcotraficantes la terminología de terrorista, lo que implica que no es necesario hacer una pared física para aislar el país. Se lo están haciendo con leyes. Y entonces un país aislado, pues tenemos todos los ejemplos que sucedió en otras partes del mundo que podemos retomar aquí, hace que la gente va a vivir en lo que es una autarcia, ¿sí? Y entonces los comercios, las comunicaciones, los intercambios entre la frontera del norte, especialmente, va a ser muy difícil, así y con otros países. Entonces se va a desarrollar una economía interna basada sobre la criminalidad, el narcotráfico y todo lo que se podría hacer, vamos a decir, bajo el agua. La visión nacional del país como algo positivo, no la veo así. Desgraciadamente, todos los países de América del Sur están en función de sus políticas, armados por Estados Unidos, en un desestablecimiento total, va a hacer que México va a tener un lugar muy importante y muy difícil de dirigir, porque somos este paso antes de ir a América. Esto es por el nacional, es mi visión. Entonces, no es positiva, al contrario, es bastante negativa. Muy bien, me gustaría preguntarte, George, ¿le conviene a México tener un mayor acercamiento con China? Claro. Porque parece que en este TEMEC hay candados para tener este acercamiento comercial con China. Ya vemos que Trump tiene muy serias reservas con China. Ha tratado de ponerle aranceles y luego ha tenido que negociar, en fin. China es el enemigo comercial de la gran potencia que es Estados Unidos. Es capital, sobre todo si hablamos de economía, se está transformando toda una economía en la cual se va a basar más o menos sobre los dictámenes de China, cuál fue, y te lo recuerdo, el comprador más importante de todo el oro del mundo. Es decir, que los bancos centrales de los mundos se estaban basando sobre unas reservas nacionales, lo que hoy en día ya no existe. Lo que tiene estas fundamentos, estos cimientos, vamos a decir, económico, es China. Entonces, de esto va a decidir mucho de la economía comercial. Claro, sería bueno acercarse a China, acercarse a Rusia, acercarse a India, y el país que los está haciendo es Brasil y hoy Venezuela. Es decir, que las cartas que tenía Estados Unidos están por cambiar. Vamos a redistribuir el juego del póker, vamos a decir. Y los cuatro ases que tenía Estados Unidos está totalmente abajo. Y lo repito, lo futuro en la economía es bien especial, un derrame total del dólar, lo que implica otro procedimiento económico que está basado sobre la tecnología en cual no podemos nada, solo aguantar lo que pasa, la tecnología. Va a cambiar todas las cartas, entonces sí, para retomar tu pregunta, es más que necesario
acercarse a China. Muy bien. Ahí, bueno, Velo, ¿consideras que proyectos como el Tren Maya vayan a impactar a la economía? No me refiero a Cancún, pero de la zona donde va a transitar, donde va a recorrer. Totalmente de acuerdo, sí la va a impactar y le va a impactar para bien. Estoy convencido de ello. Nunca una empresa, por llamarle de esa manera, un proyecto que no tenga visión económica nada más, sino que tenga una visión social, una visión de desarrollo. Y decíamos en el programa anterior, siempre y cuando cuente con el visto bueno del estadista, que en este caso sí lo está contando, que dentro de los asegúnes que yo pudiera poner al gobierno del señor López Obrador, lo visualizo como un estadista. Está queriendo cambiar a México, pero me preguntaste sobre el Tren Maya. Sí, pero en general, yo te pregunté. Pero... No hay carretera, no hay tren, no hay vía marítima, aérea, que se pueda condicionar. No es posible condicionar, estoy hablando un tanto general. Desde luego ha habido sus pequeños fracasos que se corrigen y nuevamente se van para adelante. Porque ¿cuántos pueblos se podrán integrar con los productos agrícolas que hacen, con sus artesanías y quizá hasta con sus palapitas bonitas rentadas por Airbnb, que pudieran repartirse en toda esta zona donde los trenes, dicen o se especula, es que la vía terrestre se va a limitar? No, se va a enriquecer, porque los que tienen, los empresarios que le apuestan a la cuestión del transporte en camiones, o también hay que considerar los tricicleteros, porque solamente a los grandes inversionistas en este campo van a estar uniendo pueblos con pueblos, porque cerquita donde pasa el Tren Maya, o vaya a pasar, hay un cenote, hay un pueblo que celebra su aniversario, la festividad al santo de su elección, donde hay un folclore, habrá un renacimiento del mundo maya, que tenemos mundo maya, zona maya, todo maya, pero ¿y los mayas qué? Entonces, eso es lo que yo siento que se podrá integrar y será muy visible en un corto plazo. Fíjate que, no sé si lo conozcas, pero yo estuve leyendo hace poco un plan, un sueño de un gobernante que no ha sido suficientemente valorado, un gobernante de Yucatán, y de alguna manera lo fue de Quintana Roo, porque en esa época Quintana Roo se había anexado a Yucatán por un decreto de Luciano Carranza. Salvador Alvarado tiene un libro poco conocido que se llama Mi Sueño. Y entonces ahí habla de un proyecto del ferrocarril. Naturalmente, en esa época no existía Cancún. Entonces él ponía a Puerto Morelos como una gran terminal de ese ferrocarril que iba a unir al Caribe, a la península y al sureste. Lo llegaba hasta Oaxaca, como el gran proyecto para levantar al sureste, entre otras cosas. Es un proyecto maravilloso, ya hablaba del turismo, ya hablaba de muchas cosas. Salvador, perdón la interrupción, Salvador Alvarado fue de los revolucionarios más preparados. Pero preparadísimo en la cuestión económica. Y como militar también lo fue, fue militar de carrera, no fue un improvisado. Como... Sí, sí, es cierto. Es cierto. El maestro con cariño. Y si me permite, pues, nos has dado esta visión. Yo en términos generales coincido, que ya tenemos 7 minutos de plan de programa. Plan y programa son sinónimos a veces. Oye, Carlos, en el aspecto, ¿quieres hacer hazme una pregunta? No, sé qué quería decir. Sí, quería agregar una cosa que tiene su importancia Sí. y que no hay que dejarlo al lado. En función del Tren Maya, hay una voluntad, como usted lo sabe, de nuestro presidente López Obrador, de tener acceso a Internet en todo el país. Para que usted, es una voluntad, no una voluntad mexicana, es una voluntad mundial. Y voy a tomar de ejemplo India. Hasta el 25 de diciembre, que vamos a llegar a esta fecha de Navidad, va a ser un año que India ya no tiene moneda. La rupia india ya se quitó a 90%,
8%, se quitó totalmente de todo el país y se pudo llevar a cabo con aplicaciones, con celulares, etcétera, gracias a la red de Internet que la cobertura es inmensa y tremenda. La voluntad del Tren Maya es también implementar toda esta red para que el país entero pueda beneficiar de esta red de Internet. ¿Una red de Internet qué es? Fíjate Una que red esto que te del va a internet controlar. que acaba de mencionar George Carlos, tú Ajá. Que te va a controlar. Todo. Carlos, pues es universal, pero su origen está en el sur del estado. Conoce, viaja con cierta frecuencia, quizás no tanto como él quisiera, a Chetumal, a Huaypich, a Chulcá, conoce todo eso. Últimamente se han dado una serie de asaltos por el tema que habla George de la conectividad por internet. Hay de Tulum A Carrillo. para Carrillo Puerto una zona que se llama zona de silencio, donde no hay internet. Tu celular dice sin servicio. Y también un tramo, no todo el tramo, pero sí hay tramos entre Carrillo Puerto y Bacalar. También hay tramos donde tu celular no tiene servicio. Y entre Son las zonas donde hay asaltos. entre Carrillo y Valladolid, También. entre Ucum y el 71. Son las zonas donde están asaltando, Sí. porque no hay señal, no hay comunicación. Te le tiran la piedra al cristal de tu coche, te paras, te asaltan, te quitan el coche y te dejan ahí. No tienes manera de comunicar. ¿Cómo te comunicas? Sí, es un problema serio. Ya estaba trabajando en este tema que supe José Luis Martínez, que es el dueño de los Royal, y empezó a poner una línea de Chetumal, de Cancún hasta Chetumal, de internet. Ya estaba anunciado en algunos espectaculares. Desafortunadamente José Luis tuvo un problema de salud el año pasado, por ahí de mayo del año pasado, y eso le hizo bajar ciertas cosas que estaba haciendo. Es un empresario muy reconocido aquí, José Luis. Empezó ahora sí que de menos cero y es un empresario muy exitoso. Pero esto del internet en todo el país, se hablaba hace 2 días de que tarda 18 años en hacerse en México. ¿Por qué? En la India se pudo hacer del año pasado a hoy. Tecnología. La India tiene 20 años Ya. trabajando las ingenierías. Sí. Las ingenierías. Hizo hacia un lado todo y se metió a las ingenierías. País más grande. Y entonces con las ingenierías la India se ha apoderado de todo del área asiática, y es donde se hacen las computadoras, donde se hace todo lo que produce China. Ahí están metidos los indios, porque la verdad es que el patronímico de la India son indios, no son hindúes. Hindúes es una No, religión, indios. es un grupo, es como decir yucatecos. No son México, no es todo México, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son los riesgos que ves para el 2021 en aspecto político, Carlos? 2020, 2020, perdón. porque hay que pasar el 2020. Sí, ya me estoy adelantando. El Es que 21. como dice yo, que hay que pensar en el largo plazo, yo me voy para allá, pero no en el 2020. Lo que pasa es que en el 2020 van a haber pocas elecciones en el país. Es el año, Pero aquí el año para flojo. Cancún, Quintana Roo. El año flojo de elecciones en todo el país, incluyendo Quintana Roo, obviamente. Veo problemas serios en la Cámara de Diputados local, que no, a pesar de que tiene mucha gente con experiencia, repetidoras. Está Chanito, que ya fue coordinador de la Cámara, está Martínez Arcila, que ya fue coordinador de la misma Cámara, está el de la Peña, que ya fue diputado y está repitiendo, o sea, está Carlos Hernández, que ya fue diputado y está repitiendo, ya fue presidente municipal, Roberto Herales, que fue diputado y ahorita repite. O sea, hay una cantidad de repetidores en la Cámara que tal vez la están afectando, la están frenando. No se les ve, a partir de que tomaron posesión, una Cámara dinámica con otro formato que venga a abrir los espacios y las cuestiones. Tenemos hoy
un problema de cerrada la carretera de Mérida a Chetumal en José María Morelos. Es un ahorcamiento que están haciendo los ejidatarios en este momento por 45 millones que les deben de un supuesto, los corrieron de su trabajo en el ayuntamiento hace varios años y no se llegó a un acuerdo, estaban estrangulando la carretera de Ostancá. O sea, hay ciertos movimientos que preocupan y que los presidentes municipales no están ahí. La presidenta municipal de José María Morelos es una señora, todos mis respetos, esposa de Pedro Pérez, que es nuevamente diputado, es otro de los que repiten, que ya fue presidente municipal, y les ahorcan la carretera. No es factible en un lugar tan pequeño como José María Morelos, donde se sabe qué va a pasar dentro de 5 días, todos lo platican. De pronto Felipe Carrillo Puerto se vuelve un foco rojo de asesinatos, pero de ejecuciones. Hay un tipo ahí que le metieron 104 balazos a dos en una cantina, acaban de asaltos por todos lados, en Carrillo Puerto, que es un lugar que le llamábamos Carrillo Muerto, porque no pasaba nada. Tulum, que era un lugar tan sensible, tan bonito, estaban los asesinatos a la orden del día, incluso un agente operativo, un director operativo, que hace apenas 15 días tuvo ahí un altercado. ¿Qué está pasando con el presidente municipal? ¿Qué pasa con el presidente municipal de la capital del estado, que tiene un tiradero de basura a cielo abierto que contamina toda la ciudad de Chetumal, que no recoge la basura, pero él trae una camioneta Suburban nueva? Nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde es, pero pasó lo que decía Jaime, Hernán Pastrana, que de gran memoria, un buen amigo, un buen quintanarroense, un buen chetumaleño, se le ocurrió ponerlo de suplente, no sabemos de dónde lo agarró, y el señor no sabe ni qué hacer. Así es. La presidencia municipal. Y si te vas revisando, pues ahí está Lázaro Cárdenas quebrado, ahorita declarando el presidente municipal que está quebrado porque no puede pagar los sueldos de fin de año, pero él quiere ser gobernador. O sea, ya sacó su campaña, ya sacó su propaganda, ya anda en eventos en otros municipios. La locura política. La locura política. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando no en las elecciones, en que ya ves cada gente que sale a decir yo voy a ser gobernador? Salió el otro día un tipo que venía de Estados Unidos y que es amigo de López Obrador y que anunció que él va a ser gobernador de Quintana Roo. ¿Y este señor de dónde vino? De ese tamaño, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Por de pronto nos veremos en el 2020. ¿Algo que quieras agregar, Jaime? Pues yo le apuesto a lo positivo. Claro. Para Cancún, para el Estado y para el país. Magnífico. George. Yo le apuesto a la fe, porque creo que es la cosa que no tenemos que perder. Y una de las soluciones que vemos y que se puede ver a través de la historia es apoyar a la cultura. La cultura salva la situación. Eso es, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, le deseamos lo mejor para usted, para su familia, para sus amigos, y que el 2020 nos agarre compensados, nos agarre juntos, que nadie falte, ojalá. Muchas gracias. You are the sunshine of my life.